Ok. Bueno, entonces iniciamos. Vamos a abrir Power BI y él lo primero que va a sacar es como una opción muy parecida a todo lo que hace los programas de Microsoft, ¿no? Excel, Word, PowerPoint, un archivo en blanco, una hoja en blanco. Entonces aquí dice un informe en blanco, ¿sí? Bien, seguramente los que los instalaron o los que ya lo tienen, de pronto no les aparece así como yo tengo al lado derecho de mi pantalla este panel así lateral, este panel vertical. Para que estos paneles queden verticales, vamos a hacer lo siguiente. Ya todo el mundo entró a Power BI, por favor, ¿sí? Bien, entonces, acá por inicio, por archivo, perdón, por archivo se van a venir a opciones y configuración. Aquí está, vuelvo y repito, aquí está Power BI, entonces lo que vamos a hacer es que les genere aquí estos paneles laterales aquí en manera vertical, porque si no le quedan en la versión antigua, que es aquí un rectángulo donde están las opciones, entonces cuando les esté explicando algo, pues se van a demorar en encontrar las opciones porque no lo tienen igual al mío. Entonces por aquí, por archivo, se van a venir por opciones y configuración, opciones, y aquí donde dice características de versión preliminar, van a activar todas esas casillitas que están allí. Todos esos checks los van a activar, los activan sin miedo allí, actívenlos, todos los dejan activados, por favor. ¿Sí? Ahí le dan a aceptar. Para que él les tome la configuración, tienen que salirse de Power BI y volver a entrar. Entonces, lo que estamos haciendo es para que nos queden así los paneles verticales como los tengo yo aquí al lado derecho. Entonces, repito, archivo, opciones y configuración, y por opciones, donde dice características de versión preliminar, entonces activan todas esas casillitas. Le dan a aceptar, cierran el Power BI y vuelven y lo abren. ¿Listo? Bueno, mientras ustedes hacen eso, entonces voy explicándole algo así rapidito de las características de Power BI. Power BI pues es una herramienta de Microsoft diseñada especialmente para administrar bases de datos y poder presentar informes. Estas bases de datos pueden ser de Excel, de Access, de SQL, de MySQL, de cualquier fuente, de SharePoint, de un archivo que esté en OneDrive, de cualquier plataforma que sea una base de datos. Power BI tiene la capacidad de poder coger estos datos, administrarlos y poder transformarlos para presentar informes. Nace con base a una necesidad que veníamos presentando hace muchos años con la parte de Excel, porque Excel para administrar volúmenes de datos, pues no tiene la capacidad para eso. Los que ya han tenido experiencia utilizando grandes bases de datos de Excel, como por ejemplo, bueno, ni tan grandes bases de datos de 10.000, de 20.000, de 500.000. Excel por hoja nos administra 1.048.000 registros, ¿no? Pero si yo en Excel llenara una hoja con 1.048.000 registros, pues eso no lo mueve ni una tractomula, porque Excel no es un lector de registros. Excel es una hoja, una excelente hoja electrónica para realizar cálculos, no hacer nóminas, bueno, todo este tipo de cosas. Llevar un control de inventario, de cartera. Pero cuando ya se trata de presentar informes con tablas dinámicas en Excel, pues allí era donde teníamos los dolores de cabeza porque era relativamente imposible
presentar un estudio o un análisis de datos de 5 años, de 6 años, de 10 años, a ver qué ha pasado con esa información, ¿no? Tenía que hacer uno muchos malabares. Entonces quiero dar a entender primero que Power BI no es solamente para manejar bases de datos de Excel, ¿no? Sino de cualquier fuente, se las acabé de mencionar. Ahora, su potencial es que además de manejar grandes volúmenes de datos, él trae dos herramientas de trabajo que son las que van a conocer ustedes hoy. Una que se llama Power Query y el propio Power BI. El Power Query es como la herramienta de transformación, o sea que usted sube las bases de datos a Power Query, allí las puede relacionar, las puede cruzar, traer información de aquí, de allá, quitar, poner, unir, ¿no? Cambiar, modificar, reemplazar, hacer una gran cantidad de operaciones, las puede hacer en Power Query. Una vez las tenga lista, ese Power Query es como la zona de carpintería. Cuando usted ya le ha dado la carpintería, los datos y los tiene listos, entonces los baja a Power BI y en Power BI pues es donde usted hace lo bonito, las gráficas, los resúmenes, las tablas dinámicas, saca los KPI, los indicadores, los comparativos, ¿no? Y a través de eso pues usted puede analizar y tomar decisiones que le sirvan pues para mejorar el comportamiento de datos de una empresa. Bien. Hay que entender que pues obviamente esta herramienta no es solamente para Excel, sino para muchas otras bases de datos. Su gran beneficio es que además de manejar grandísimos volúmenes de datos, yo puedo también esos datos, esos informes, publicarlos y poderlos compartir con todo mi grupo de trabajo o con particulares, ¿no? Ya les voy a explicar al final cómo podemos hacer eso, si hay que pagar, si no hay que pagar, cuándo hay que pagar, ¿no? Este Power BI escritorio que se llama Desktop es gratuito, no tiene problema de licenciamiento, se puede tener en cualquier PC sin incurrir en ningún riesgo ilegal de software, ¿no? Ok. Bueno, entonces yo les mandé a ustedes una base de datos. Esa base de datos yo la voy a subir, es una base de datos que está en Excel, ¿cierto? La vamos a revisar en un momentico, ¿sí? Voy a revisar, vamos a revisar. Vamos a mirar a ver aquí si hay alguien que se conectó. Bueno, entonces la base de datos que vamos a mirar se llama dotación, ¿sí? Entonces, para ponernos en contexto de qué es lo que vamos a mirar, aquí es una empresa que fabrica dotación para empresas, ¿no? Entonces vamos a abrir este archivo para conocerlo un poquito, ponernos como en contexto de qué tiene. Y este archivo pues está compuesto de 4 bases de datos, una que se llama ventas, otra que se llama consultor, productos y categoría. La base de datos principal se llama ventas. Sobre esta es que yo voy a presentar el informe. Pero en esta base de datos que tengo de ventas, no está la información completa para yo poder presentar informe. Le falta el nombre del consultor, solamente tengo el código. Falta el nombre de la categoría. Me falta el nombre del producto y algo otros datos más. Esa información la tengo en estas bases de datos. ¿Sí? Entonces, para poder implementar esta base de datos de ventas, aquí esta base de datos pues tiene 20,000 registros, ¿no? No es una base de datos pequeña, pues tampoco es tan grande, pero ya 20,000 son 20,000, ¿cierto? Entonces la idea es pasar la información que tengo aquí
pasarla a ventas para implementar esa base de datos y ya teniendo la información completa, entonces yo poder presentar el reporte, ¿sí? Bien, entonces yo puedo subir a Power BI, ya sean hojas como las que tengo aquí, o puedo subir archivos independientes de Excel. Esto pudo haber estado en un archivo aparte, este en otro archivo, este en otro archivo, este en otro archivo, ¿no? Para hacer el seminario, pues un poco más fácil y más ágil, pues dejé toda la información dentro de un mismo archivo, ¿no? Pero cabe anotar que cuando usted va a subir estas bases de datos a Power BI, entonces pueden estar en archivos independientes, ¿no? Porque si son archivos grandes y meter todo eso ahí en un solo archivo, pues digamos que genera mucha tardanza en poder subir la información. Para poderla subir a Power Query, vamos a hablar que inicialmente pues las bases de datos deben de tener un formato de tabla. Un formato de tabla es un formato especial que se les da para poder que cuando ingrese nueva información a las bases de datos, los informes que yo ya tenga diseñados se actualicen. Ahí el tema es largo, pero no me voy a poner a explicar qué es una tabla. Simplemente se convirtió en una tabla parándome dentro de la base de datos y le dije control T. Él me pide un nombre y entonces yo le coloqué a cada tabla, esta la llamé T ventas, esta la llamé T consultor, ¿sí? Ya tienen formato de tabla, ¿sí? Tiene por aquí la de producto, se llama T producto, le coloqué un nombre. Eso lo hice con control T y se les da el nombre. Y categoría, entonces se llaman T consultor, T productos, T categoría y T ventas. Son los nombres de respectivamente, ¿no? Bien, teniendo eso, entonces ya simplemente hay ciertas condiciones para poder subir la información, como por ejemplo que no tenga títulos, ¿no? Distribuciones, el gancho limitada, relación de ventas, esos son los títulos, no debe tener totales de fila. Un total de fila es, por ejemplo, venta semana 1, venta semana 2, venta semana 3, venta semana 4, total venta semana. Ese total venta semana no puede existir para hacer procesos de informes con Power BI, de hecho, con las mismas tablas dinámicas de Excel. No puede tener totales de columna. Si yo presiono aquí control flechita abajo, lo pueden hacer. Control flechita abajo. No debe de tener totales de columna. Las columnas pues deben de estar estandarizadas. Estandarizadas quiere decir pues que las palabras estén escritas de la misma manera. No que vayan a escribir Barranquilla con Y de yuca, Barranquilla con tilde, Barranquilla sin tilde. Ese es un principio de bases de datos que se enseña desde Excel, pues hablando que vamos a manejar bases de datos de Excel, ¿no? Y se convierte en la tabla como por hacer algo allí redondito, pues alguna información así como muy general. Bien, teniendo ya las bases de datos, entonces yo voy a subir estas bases de datos a Power BI. Pero primero las voy a subir a la plataforma de Power Query para poder alistar la base de datos de ventas. Voy a hacer como unas especies de buscar B, cruzar datos, no y arreglar, hacer algunos cálculos y alistarla para finalmente poderla bajar a Power BI. ¿Listos? Eso es lo que vamos a trabajar. Bien, entonces cerramos y retornamos nuevamente a Power BI. Entonces Power BI se mueve bajo dos plataformas, la plataforma de Power BI y la plataforma de Power Query. Para irme a la plataforma de Power Query, entonces por aquí, por inicio, ¿sí? Entonces hay algo que dice transformar datos. Aquí está, transformar datos. Ahí me cambio y me paso a Power Query. Ya ahí cambié. Estoy dentro del mismo Power BI, pero estoy en dos secciones. Si yo me quiero volver a Power BI, pues aquí le digo cerrar y aplicar. Ahí lo pueden hacer, por favor, cerrar y aplicar. Y él se retorna a Power BI. Para volverme a ir, inicio transformar datos y me cambio.
También lo puedo hacer desde la barra de tareas aquí, cambiándome de una y cambiándome de otra. Pero cuando lo utilizo por aquí, es solamente porque de pronto necesito revisar algo, ¿no? Si usted está en Power Query y hizo algún proceso, la forma correcta es decirle cerrar y aplicar para que me bajen todos los cambios a Power BI. Bien, entonces voy a conectar esas bases de datos. Se llama conectar porque esas fuentes quedan conectadas con lo que yo haga aquí en Power BI o Power Query. Quiere decir que si yo hago un cambio en cualquiera de los archivos de Excel o en cualquiera de las hojas de las bases de datos de Excel, aquí también va a repercutir. Entonces viene como un actualizar muy parecido a las tablas dinámicas de Excel. Si yo agrego nueva información en las bases de datos de Excel solamente con actualizar, pues se me actualiza todo lo que yo ya he diseñado acá. Si hago una modificación en cualquiera de los registros de las bases de datos en las fuentes de Excel, diciéndole actualizar, aquí me actualiza los datos. Entonces, por eso se dice que quedan conectadas, ¿no? Entonces, para conectar esas bases de datos es muy fácil. Simplemente por aquí se le dice de otros orígenes, ¿cierto? Por acá, perdón. De un nuevo origen. Y entonces, en ese nuevo origen, pues te van a aparecer todas las fuentes que usted puede conectar con Excel o con Power Query, ¿no? Puede conectar lo que expliqué ahorita, bases de datos de Access, de SQL, de MySQL, de SharePoint, ¿no? De Azure. Viene, puede conectar URLs para agarrar tablas de páginas web, puede conectar archivos PDF y él los convierte a tabla, etcétera, etcétera. Es una herramienta súper poderosa. Así como tiene cosas un poquito complejas, hay muchas cosas fáciles de hacer, se van a dar cuenta, pero muchísimas. Entonces aquí, como mi información es de Excel, entonces le voy a decir que voy a subir un libro de Excel, ¿sí? Escritorio, Power BI 2025 y conecto el archivo. Si yo tuviera 5 archivos para conectar, pues me toca conectar primero archivo por archivo, ¿no? Entonces, conecto este, le digo abrir. Y entonces él me muestra que ese archivo de Excel, pues está compuesto de varias tablas, ¿no? Que son las hojas que teníamos ahí. Entonces le voy a decir que yo me voy a conectar con la tabla de categoría, la que dice T categoría, con la de T consultor, con la de T producto y con la de T ventas. ¿Listo? Así de fácil, ¿ven? Los otros son los nombres de las hojas que también las podría conectar, pero el problema es que no son tablas. Estas tablas, cuando ingrese nueva información o cuando haga modificaciones, como lo dije ahorita, entonces las voy a poder actualizar en línea sin hacer ningún proceso adicional porque tienen formato de tabla. Si conecto las hojas, me toca hacer otros procesos adicionales para que me coja los cambios que yo haga en Excel. Por eso es importante antes de conectar las bases de datos que tengan formato de tabla. Listo. Simplemente le voy a aceptar y ya las tengo en Power Query, ¿sí? Bien. Por aquí me aparece un menú que lo vamos a quitar por ahora. Después le digo yo si desaparecen. Entonces por acá, por vista, donde dice calidad de la columna, voy a quitar eso. Bueno, ¿bien hasta allí todos? Ok, entonces aquí, este Power Query es una herramienta súper poderosa porque todo lo que yo vaya haciendo, él lo va grabando aquí, en este panel que se llama el panel de pasos.
Si no les aparece este panel, entonces por vista lo pueden activar. Dice configuración de la consulta y ahí lo activan, ¿no? Todo lo que yo vaya haciendo, él va grabando, o sea, como una grabadora de macros, ¿no? Por eso es que esto tumbó muchas cosas que uno hacía. Bueno, yo desarrollo macros también en Excel. Muchas cosas que uno hacía, sobre todo macros de grabación, prácticamente se acabaron porque este programa permite grabar cada paso que yo vaya haciendo y después él me lo replica donde yo lo necesite. Bien, está el panel de pasos. Aquí aparece al lado izquierdo el panel de las consultas, ¿no? Donde lo puedo ampliar, reducir. Y aquí están las 4 consultas. Aquí toman el término de consulta, ¿no? Query significa consulta. Y una consulta es una tabla donde yo tengo información, pero que a su vez a esa tabla yo le puedo sacar un hijo, una tabla más pequeña. Yo puede que de ventas, por ejemplo, necesite presentar un informe nomás donde esté el consultor, la ciudad y la venta. Entonces yo puedo sacar una consulta y no utilizo toda una cantidad de columnas que no me van a servir para un informe. Esa es la filosofía del query. Sacar hijos para usted poder hacer los reportes solamente con la información que usted necesite. Si usted tiene en Excel 80 columnas y hace una tabla dinámica de esas 80 columnas, utiliza usted 6, 7. Las otras no hacen sino ocupar estorbo. Entonces, aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante que es esta parte de Power Query que me permite administrar ese tipo de cosas, ¿no? Puedo sacar consultas para presentar informes. Bueno, estamos aquí. Bueno, allá la compañera que acabó de llegar, ahí le voy a explicar en 2 minuticos. Puedes abrir Power BI y por inicio, por acá, te vienes acá por inicio y aquí donde dice transformar datos, vas a conectar el archivo que te mandamos y lo haces por aquí. Por inicio, por nuevo origen, libros de Excel y conecta todos los que dicen T categoría, T consulta, T producto, T ventas. Bueno, hasta ahí le puedo colaborar, ¿ya? Para ver si se pone al día. Bien. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Yo necesito presentar un informe por ventas, pero a ventas le falta el código, le falta el nombre del consultor, lo dije ahorita, falta el nombre del producto, el nombre de la categoría y me falta hacer algunos cálculos adicionales para yo poder presentar el informe. Entonces la subí a Power Query porque voy a hacer toda la transformación aquí y cuando tenga lista eso, lo bajo a Power BI ya a diseñar el informe. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un cruce de datos como un buscar B, ¿no? Que eso es lo que hace uno en Excel. Los que ya manejan Excel saben que si yo, por ejemplo, aquí necesito el nombre del consultor porque solamente tengo el código, entonces uno le dice, búsqueme esto en la tabla consultor y tráigame la columna 2 y entonces hace el cruce, ¿no? Es algo muy parecido, solamente que aquí es más rápido, ¿no? Y en cuestión de segundo vamos a tener un cruce sin tanta cosa, sin tanta formulación. Bien, entonces para yo poderme traer de aquí del consultor el nombre que aquí lo tengo, o sea, estos códigos que están aquí son los mismos códigos que aparecen aquí, ¿no? Entonces ahí tengo 2 campos en común. En ventas tengo el código del consultor, pero no tengo el nombre. Pero en consultor sí tengo el código del consultor y su nombre y algunos datos adicionales, ¿no? Entonces aquí lo que funciona es algo que se llama un modelo relacional. Modelo relacional es unir 2 bases de datos a través de un campo en común para poder cruzar datos. Entonces, el campo en común que hay entre las 2 bases de datos es el código del consultor y en ventas está el código del consultor. Entonces voy a unir esas 2 bases de datos a través de un campo en común. A eso es lo que se le llama un modelo relacional.
Que eso existe hace muchos años, ¿no? Las relaciones existen hace muchos años en Excel, en las bases de datos, perdón, en Excel no, en las bases de datos, que ahorita con Excel y Power BI pues se puede hacer eso, ¿no? Pero relacionar es unir dos bases de datos a través de un campo en común. Bien. Entonces, parado aquí en ventas, me voy a venir aquí por inicio y al lado derecho, ojo con esas flechitas. Aquí hay que colocar bien la puntica, sin miedo, sin sustos, sin que le tiemble la mano, bien sobre esas flechitas chiquiticas que hay ahí. Entonces le voy a decir que aquí estando parado en la tabla de ventas, me voy a venir aquí a combinar y le voy a decir aquí combinar consulta. Combinar es sinónimo de relacionar, de unir. Entonces le digo aquí combinar consulta. Entonces yo voy a unir la tabla ventas, obviamente como estoy parado en la tabla ventas, él me muestra la tabla ventas. Entonces voy a combinar o voy a unir la tabla ventas con la tabla de consultor a través del campo en común que se llama código del consultor y código del consultor. Ahí estoy uniendo esas dos bases de datos. ¿Por qué estoy relacionando? Lo que hay que entender es por qué estoy haciendo eso. Yo estoy relacionando ventas con consultor a través del campo en común, que es el código del consultor, porque yo necesito traerme de consultor el nombre del consultor y ponerlo aquí en ventas. Por eso estoy relacionando. Entonces, una cosa es relacionar y otra cosa es lo que voy a cruzar. Cuando ya están relacionadas, yo ya puedo cruzar datos. O sea, cruzar datos quiere decir que me puedo traer información que tiene consultor, traérmela para ventas. Y la relación se hace así, muy fácil. Código del consultor, clic y le dan aceptar. Cuando usted relaciona, entonces Power Query monta en la última fila, monta la tabla de todo lo que tiene consultor. Por eso dice table, ¿no? Bien, aquí, entonces, donde están estas dos flechitas que se llaman las flechitas de expandir, entonces le voy a decir, muéstreme lo que tiene esa tabla consultor. Entonces le hago clic aquí y ahí me trae todos los campos de la tabla consultor. Entonces yo le voy a decir que me pase lo que yo necesito para ventas. Entonces quito el filtro y le digo, bueno, para el caso solamente necesito nomás el nombre del consultor. O sea, aquí estoy haciendo como una especie de buscar. Aquí dice que si quiere usar el nombre de la tabla original, le digo que no. O sea, para que no me salga T consultor y el nombre del campo. Lo quito y le doy a aceptar. Y estuvo un buscar B. La diferencia es que si en Excel usted tiene los 20.000 registros o 500.000 o 800.000 registros, pues aquí estaríamos con la mano en la quijada esperando a que Excel haga eso porque él se queda ahí leyendo, no leyendo, hasta cuando finalmente después de 10, 15, 20 minutos carga los datos. Entonces mire que aquí el cruce es muy fácil, sin fórmulas y súper rapidísimo. Ya ahí tengo el nombre del consultor. Entonces ya me traje del consultor este nombre y lo puse aquí en ventas y pues de acuerdo al código del consultor, pues él me ha colocado el nombre respectivamente, ¿no? Estas columnas se pueden mover y acomodar, pero pues ahorita no voy a perder tiempo en eso. Bien, ya tengo el primer dato. Ahora me falta dentro de lo que tengo que implementar, me falta el nombre de la categoría porque solamente tengo el código.
Y en la tabla de categoría, pues tengo las categorías. Entonces, lo mismo. Estos códigos de categoría que están acá son los mismos que me han colocado aquí en la medida en que se ha vendido, ¿no? Tengo los códigos de categoría que son los que están aquí. Entonces, ese es el campo en común, ¿no? Este es el campo en común. Ahora voy a unir ventas con categoría a través de un campo en común que es el código de la categoría. Repito el proceso. Me paro en ventas, combinar, combinar consulta. Ahora yo ya no voy a unir con consultor, sino que voy a unir la tabla ventas con la tabla de categoría. Y el campo en común es el código de la categoría y me voy para ventas. No importa si escoge primero allá o acá, no interesa. Y escojo el código de la categoría que está aquí en ventas. Hay que escoger bien el campo para que la relación quede bien, ¿no? Cuando se hacen las relaciones son dos campos en común. Aquí en un comienzo mucha gente se confunde porque me coge es el nombre de la categoría y el código. Nombre de la categoría no es común porque esto es texto y esto es número. Yo pudiera relacionar también, si aquí tuviera el nombre y aquí tuviera el nombre, pues los podría relacionar. Números con números, texto con texto, fechas con fechas. Se relacionan. Números con números. No puedo escoger un número y un texto. Le doy a aceptar y él vuelve y me hace lo mismo. Entonces me inserta una columna al final. Aquí expando, quito el filtro y le digo que me pase solamente el nombre de la categoría. ¿Sí? Me están diciendo de una Claudia no ha entrado. Claudia ya entró, no, no veo ninguna Claudia aquí. Bien. Entonces, ya tengo el nombre de la categoría. Ahora, dentro de lo que me falta implementar en ventas, entonces ahora de producto, necesito pasar el nombre del producto y el costo unitario. Pues, parado en ventas, el campo en común entre las dos bases de datos es el código del producto, que lo tengo por acá, código del producto, y de la tabla producto, pues también tengo el código del producto. Bien, parado en ventas, nuevamente le digo combinar, combinar consulta. Voy a decirle que voy a combinar o relacionar ventas con producto y el campo en común es el código del producto con el código del producto. Le doy a aceptar y vuelve lo mismo. Aquí puedo hacer dos buscar B en un abrir y cerrar de ojos. Entonces le digo, pásenme el producto y el costo unitario. De aquí sí voy a pasar. Es como si fueran dos buscar B, pero lo estoy haciendo así, al pestañeo, sin ninguna fórmula. Le voy a aceptar y ya tengo las dos columnas. Bien.
Ya tengo parte de la información que necesito para presentar el informe, ¿sí? Pero me faltan hacer algunas cosas. Por ejemplo, resulta que, yo necesito restarle a la venta un descuento que se presentó y pues no puedo presentar el informe de ventas con esta columna porque esta plata no ingresó. Hubo un descuento a cada factura, entonces tengo que hacer esta resta. Voy a restar a ventas, le resto el descuento. Entonces voy a seleccionar ventas haciendo clic y con control selecciono descuento. Primero ventas y luego descuento. Y por acá arriba donde dice agregar columna, aquí donde está estándar, le voy a decir restar. ¿Sí? Y estuvo el cálculo. Power Query a cada columna le da un tipo de dato. Entonces le voy a decir que, por ejemplo, esto me lo convierta a un número entero. Este costo unitario también lo voy a convertir a número entero. Entonces ya tengo, le vamos a cambiar el nombre a esta columna. Parado aquí en el encabezado con botón derecho, le voy a decir cambiar el nombre. Y le pongo venta neta. Resulta que esto necesito pasarlo a mayúscula. En Excel me toca decirle a insertar una columna, luego decirle igual mayús, luego quitar la fórmula, luego borrar la otra columna y hacer una cantidad de procesos. Aquí solamente parándome con botón derecho, por aquí donde dice transformar, le voy a decir mayúsculas. Y él me va grabando todo lo que yo voy haciendo aquí. ¿Sí? Aquí, botón derecho, transformar y le dije mayúscula y ya estuvo, ¿no? Aquí lo que hay que tener en cuenta es la velocidad con que él hace el proceso, ¿no? Los que ya han manejado bases de datos grandes en Excel saben que, por ejemplo, si yo tengo una base de datos de 500.000 registros, por ejemplo, y usted coloca un simple filtro, ese filtro se te puede demorar de 5 a 10 minutos dependiendo de los datos que tenga. En cambio que aquí cualquier proceso que yo haga lo aplica sobre toda la columna y lo hace en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Comparado con los tiempos de Excel, esto es mucho más rápido, ¿cierto? Bien, resulta que yo necesito hacer una clasificación de pedidos. Esto pasémoslo también a entero, por favor, aquí. Y le digo número entero. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una categoría. Esto hay unidades hasta 3.000. Voy a decirle que, por ejemplo, todos los que me compren de 1.500 unidades en adelante, lo voy a llamar mayorista. O pedido tipo A, pedido tipo B, para saber cuántos pedidos yo puedo hacer un análisis de eso. Entonces voy a clasificar de acuerdo al pedido en qué categoría está, por ejemplo.
Entonces voy a hacer una condición lógica, donde le voy a decir que todos los pedidos que sean mayores o iguales a 1.500.000 lo vamos a llamar pedido tipo A y a los otros lo vamos a llamar pedido tipo B. Entonces voy a agregar aquí una columna y le voy a decir aquí columna condicional. Y aquí le voy a decir que me coloque algo que se llama tipo de pedido. Entonces le voy a decir aquí que la columna cantidad, cambio el operador para los que sean mayores o igual a 1.500. Entonces que le coloque pedido, pedido tipo A. Y a los demás, pedido tipo B. Y le doy aceptar. Y ahí quedó. Así de fácil, ve. Bien. Necesito calcular, tengo las cantidades y el costo unitario. Necesito hacer el cálculo entre el costo y la cantidad para saber el costo por factura. Cada una de estas es una factura, cada una. Entonces, por aquí tengo la cantidad, por aquí tengo el costo unitario y por acá tengo la cantidad. ¿Sí? Por aquí tengo la cantidad. Entonces voy a hacer otro cálculo. Le voy a decir agregar columna, pero ahora lo voy a hacer por aquí. Ya no lo voy a hacer aquí por el modo rápido. Agregar columna, columna personalizada. Esta columna la voy a llamar total costo, ¿sí? Por acá. Parado en cualquier parte, no interesa. Agregar columna, columna personalizada. Y le voy a decir aquí total costo. Y eso va a ser igual a la cantidad con doble clic por el costo unitario. Le doy a aceptar y ya tengo la columna ahí calculada. Tengo que cambiarle el tipo de dato porque él cuando la pone ABC123, pues no se sabe si es de texto o número. Entonces aquí tengo que venir y decirle que es un número entero. Bueno, y en sí, se pueden hacer muchísimas cosas, pero muchísimas, con la facilidad que les estoy diciendo. Por supuesto, pues la primera vez es la primera vez, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es que mire que hay procesos que
En Excel de pronto se vuelven más dispendiosos porque son fórmulas, porque se me olvida el punto, la coma, etcétera, etcétera. Aquí de una manera muy versátil puedo yo realizar una cantidad de procesos donde puedo alistar la base de datos, ¿no? Ese es el meollo del asunto cuando voy a presentar informes, porque es que usted nunca, o bueno, sí, van a haber casos donde de pronto ya uno tenga la base de datos lista, pero en la mayoría de casos para uno presentar un informe tiene que implementar esa base de datos porque muchas veces no tiene todos los datos. Entonces ahí es donde usted va a tener la magia de saber cómo alista esos datos para poder presentar el informe. Bien, entonces yo ya tengo esto listo, pero resulta que de toda esta información, resulta que yo necesito presentar mis líneas, o sea, yo no necesito todos los productos porque a mí me mandaron la base de datos de todos los productos, pero yo voy a preparar mi informe con mis líneas, con mis productos. Bien, entonces voy a sacar una copia de esta base de datos, que es la original, para hacer mi informe. Ahí es donde viene el origen del query, o sea, la consulta, que es el potencial de esto. Entonces, a esta que dice T ventas, aquí con botón derecho, le vas a decir que vas a sacar una copia por referencia. Por referencia quiere decir que esta copia que voy a sacar queda ligada, ahí está el icono, vea, de vínculo, queda ligada con la tabla de ventas y la tabla de ventas queda ligada con las fuentes de Excel. Entonces, cuando cambien datos en Excel, me cambia en ventas y me cambia en la consulta que voy a generar. Entonces aquí le voy a decir por referencia y él me saca una copia igualita. Entonces a esta consulta la voy a llamar con botón derecho, le voy a cambiar el nombre y le pueden colocar su nombre. Aquí yo le voy a colocar Info José. A esta consulta, entonces voy a venir acá. Pero bueno, antes de hacer el paso, vamos a verificar realmente cuántos datos tiene esto, ¿no? Entonces, por aquí, por donde dice transformar, le voy a decir que me cuente cuántos registros hay aquí. Contar filas. Entonces me dice que esta base de datos tiene 20.017 registros. Listo, borro el paso. Bien, en la consulta mía, que es la que voy a bajar a Power BI, yo ya no necesito toda esta información en Power BI. Yo necesito es esta porque con esta es que voy a presentar el informe. Esa es la diferencia cuando se aprende a trabajar con Query y con Power BI. Los que suben directamente la información a Power BI no está mal, pero el problema es que si las bases de datos siguen creciendo, pues Power BI se llena de una cantidad de datos que con el tiempo se te puede convertir en otro Excel. La forma correcta de hacer un diseño de informe, un proyecto de informe, es administrar primero las bases de datos en Query y luego se bajan a Power BI. Esa es la manera correcta, como lo estamos haciendo. Entonces, aquí en InfoJose le voy a decir que aquí en la tabla de productos, vamos a correr por aquí, aquí en la tabla de productos, voy a colocar un filtro. Él no los muestra a todos, por aquí hay que decirle cargar más.
quito el filtro y entonces le digo que mis líneas son blusas batas, blusas camisas, camisetas polo y chaquetas. Esas son mis líneas. Le doy a aceptar. Y si yo vuelvo y cuento, por transformar, contar filas, me va a decir que mi informe quedó en 6.112. De 20.000 a 6.112, ya eso es un diseño de informe. Vuelvo a borrar aquí, quito el paso. Pero además de eso, voy a deshabilitar unas columnas que yo no necesito para el informe. Entonces aquí, por inicio, van a buscar algo donde dice administrar columnas. Hay veces que dependiendo allá como tengan la pantalla, los dos iconos vienen apartes. O si no, aquí dice administrar columnas, elegir columnas, elegir columnas. Entonces le voy a decir, no, yo no necesito para este informe, yo no necesito, por ejemplo, el código del consultor. No necesito, por ejemplo, decir, yo no voy a hacer nada con descuento, entonces quito el descuento, quito el código del producto. O sea, el ejercicio es para entender que yo tengo que bajar a Power BI lo más limpia posible la base de datos para que ese informe sea duradero en el tiempo, me sirva para hoy, para mañana y hasta sécula seculoro, ¿ya? Que no es que por allá en diciembre ya estemos sufriendo porque esto se me convirtió en otro Excel. Todo esto es para eso. Listo, vamos a dejar ahí. Es como para que entiendan que yo puedo hacer todo ese tipo de cosas de una manera fácil y dejando la base de datos lo más limpia posible para bajar a Power BI. Por eso es que esta herramienta, ustedes van a encontrar que se llama la herramienta de transformación. Se llama Power Query, ¿no? Y query es el sinónimo de consulta. Esto que yo acabo de sacar es un hijo que le saqué a ventas. Yo después puedo sacarle otro hijo con otras columnas dependiendo del informe que me pidan. O a lo mejor necesito bajar todo, pues porque necesito todo, sobre todo voy a trabajar, pero se pueden dar todas esas posibilidades. El hecho es que el informe que usted necesite debe de adecuarlo a su necesidad, hacer la consulta a su necesidad. Entonces, todas esta y esta, las voy a deshabilitar para que no me vayan a bajar a Power BI. ¿Para qué voy a bajar todo esto si lo que yo voy a presentar el informe es esto? Entonces se deshabilitan de la siguiente manera. Aquí se le da botón derecho y por aquí donde dice habilitar carga, le quitan el chulito. Botón derecho, le quitan el chulito. En habilitar carga y habilitar carga. Obviamente, InfoJose pues sí debe quedar activo, ¿sí? Teniendo eso, entonces le voy a decir aquí cerrar y aplicar. Y él me empieza a descargar esa información a Power BI.
Listo. Entonces, mire que de toda esa información que tenía, finalmente quedé con mi consulta, con InfoJose. Entonces, si yo le hago clic aquí y vengo aquí y le digo tabla, entonces él me muestra la información. Bien, puedo hacer algunos arreglos aquí, por ejemplo, muy rápidos, muy parecido a los de Excel. Me paro en la columna de fecha de la factura y le digo que me coloque un formato de fecha corta, sure day, y le cambio el formato. Lo mismo a la fecha de pedido, le puedo cambiar formato. Bien. Entonces, yo voy a hacer un dashboard, un informe interactivo para saber, por ejemplo, cuánto fueron las ventas por sector, cuánto fueron las ventas por categoría, cuánto fueron las ventas netas, por ejemplo, por año, por mes. O sea, voy a hacer un dashboard de acuerdo a la venta neta. Pero aquí viene un concepto que yo para hacer la tabla dinámica, aquí, esto que se llaman visualizaciones, aquí, todo esto es para hacer tablas dinámicas. Todo lo que usted haga aquí tiene un principio de tabla dinámica. O sea que resumen, agrupa. Entonces yo voy a montar aquí un dashboard donde me diga, por ejemplo, para analizar las ventas, entonces las ventas de acuerdo al año, las ventas de acuerdo al mes, las ventas por consultor, las ventas por sector, las ventas por canal, ¿sí? Voy a hacer un análisis de las ventas netas. Entonces, lo que cambia con respecto a las tablas dinámicas de Excel es que la columna que yo voy a calcular, que es esta venta neta, le voy a crear una medida, o sea, para no trabajar directamente con esta columna. Esta columna de venta neta es la que tiene la venta, ¿cierto? Esta. Pero para no trabajar con esta columna y colocarla en la tabla dinámica, por ejemplo, yo puedo coger consultor y venta neta, es lo que hace uno en Excel. Consultor y venta neta. Ahora no. A esta columna le voy a hacer una fórmula que me la sume, que me la cuente, que me la promedia. Es lo mismo que hace Excel. Pero aquí, ese cálculo que voy a hacer sumando esta columna, contando esta columna o promediando esa columna, a eso es lo que se le llama una medida. Las medidas son cálculos que se hacen sobre las columnas y esas medidas son las que se colocan en las tablas dinámicas. ¿Por qué eso? Pues porque la medida es mucho más rápida a la hora de hacer los cálculos dentro de una tabla dinámica que coger la columna. Ese ya es un concepto técnico. Cuando yo cojo la columna, que es lo que hace Excel, él empieza a hacer un proceso secuencial para hacer un cálculo. Si yo quisiera saber, por ejemplo, por consultor cuánto fue la venta y cojo esta, entonces él para saberlo de Fiverr tiene que recorrer celda por celda y ir sumando celda por celda. A eso se le llama un sistema de lectura secuencial que es el que hace Excel y por eso es que se demora muchísimo cuando son bases de datos grandes. Entonces aquí en Power BI para no trabajar con esta columna en la tabla dinámica le voy a crear una fórmula y esa fórmula es la que voy a colocar en el informe. Bien, entonces me voy a parar aquí y con botón derecho le voy a decir que quiero una nueva medida. Esa nueva medida la voy a llamar total ventas netas. Es igual, una medida es una fórmula, es igual. Aquí con control y la flechita del mouse puedo ampliar la fórmula. Control y flechita y la ruedita del mouse.
Entonces, esa medida que estoy haciendo o ese cálculo que estoy haciendo se va a llamar total ventas netas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar. Entonces, sum es la función DAX que se llama, ¿no? En Excel es suma, pero aquí en inglés es sum. Te lo voy a decir, súmeme. ¿Qué voy a sumar? Entonces nombro primero la tabla. Info, José, porque si tuvieras más tablas, pues ahí aparecerían todas las tablas. Entonces, cuando yo nombro primero la tabla, él me filtra la tabla y le voy a decir, bueno, de esta tabla, yo quiero que usted me sume la venta neta. En Excel uno le dice, súmeme de A5 hasta A5000. Aquí no, porque aquí no se trabaja con referencias de celdas, se trabaja es con el nombre de la columna. Entonces le digo, súmeme todo lo que tenga la columna Infoventas, que está en la tabla Info José, ¿no? Listo. Puedo cerrar el paréntesis o le puedo dar Enter y le digo confirmar. Y entonces él me hace un cálculo y lo empaqueta todo ese cálculo aquí en esto que se llama total ventas netas. Y aquí lo puso, mire. Entonces, ahorita que yo vaya a hacer la tabla dinámica, ya no voy a coger esta columna, voy a coger es esta medida, que lo explico que es un concepto técnico por velocidad de lectura de registros, se trabajan son con medidas. Voy a sacar el promedio de las ventas netas. Entonces aquí le voy a dar nuevamente botón derecho, nueva medida, y la voy a llamar promedio ventas netas. Es igual y viene la fórmula. Como está en inglés, pues promedio aquí es average, promedio. ¿A qué le voy a sacar promedio? De la tabla InfoJose, voy a sacarle promedio a la venta neta. Lo extraño es que no pone un número, ¿cierto? Pero esto lo voy a ver es ahorita que haga los informes, que haga la tabla dinámica, ¿sí? Que puede ser una gráfica, una tabla, etcétera. Bien, lo cierro, le doy Enter y ahí tengo el otro cálculo. Tengo el promedio y tengo la venta. Ahora quiero saber cuántas ventas hay ahí. Esta es una venta, esta es otra venta, otra venta, otra venta. Entonces utilizo la función contar. Son las mismas de Excel, solamente que están en inglés. Entonces me paro aquí en la tabla, en el nombre de la tabla, botón derecho, nueva medida, cantidad de ventas. Es igual a la función count. Contar es la misma función contar de Excel que cuenta celdas de tipo numérico. Entonces le voy a decir que me cuente cada venta neta, porque esa es una venta, ¿no? Una venta, dos ventas, tres ventas. Entonces, lo mismo que Excel, con la misma columna numérica, que es la venta neta, la sumé, la promedié y la conté. Le digo, cuénteme qué de la tabla InfoJose, cuénteme cuántas ventas hay aquí. Pude haber escogido la cédula o el descuento, cualquier columna numérica, pero pues para no trabajar con tantas columnas, pues trabajé con la misma. Listo. Tengo tres medidas. Una que me suma el total de las ventas, otra que me promedia las ventas netas y otra que me dice cuántas ventas tengo. Con esas medidas yo me puedo ir a hacer mi dashboard. Ahora sí, me paro aquí en visualización. Y entonces aquí, donde dice compilar,
Voy a hacer una tarjeta, esta. Hago clic y él pone la tarjeta. A esa tarjeta, teniéndola ahí seleccionada, me voy a venir aquí a los datos y le voy a decir que me ponga el total de las ventas, la medida, la que tiene la forma de la calculadora. Ahí está. Entonces, escogí tarjeta esta que dice 1, 2, 3 y teniéndola seleccionada en los datos, en InfoJose, escogí la medida, no la columna, no, la medida la que tiene la calculadora. Bien, a esa tarjeta le voy a cambiar la escala del número. Entonces vengo aquí a formato, teniéndola seleccionada. Si observan que yo abro y cierro, no abro y cierro, porque dejo solamente abierto porque voy a trabajar para no confundirme. Entonces acá, teniéndola seleccionada, aquí en formato, donde dice valor del globo, le voy a cambiar el tamaño. Le voy a cambiar el color. Usted le puede colocar los colores que quiera. Negrilla. Y en lugar de que me diga aquí mostrar unidades automático, le voy a decir ninguno. Entonces, teniéndola seleccionada aquí en formato, le cambié el tamaño de la fuente, le puse negrita y le puse un color. Y en mostrar unidades le dije ninguno. Bien. Para que el número se me vea bien con separadores de milos, entonces me voy a parar en la medida. Datos. La medida se llama total venta. Y vengo y le digo aquí en el separador de decimales. Listo. Ese es el total de la venta. Voy a copiar esta tarjeta. Control C, Control V. Y de los tres punticos la saco aquí al lado. Y cambio la medida. En lugar de total ventas, le voy a decir que me coloque el promedio. Control C, Control V. Y cambio la medida. En lugar del promedio, cantidad de ventas. Aquí lo tengo. Le puedo dar formato, ¿no? Bien. Ahora, acá en la visualización,
Voy a decirle que quiero esta gráfica de embudo. Clic. Teniendo seleccionado el lienzo, ¿no? Porque si usted selecciona aquí y le da, pues le cambia ahí. Igual aquí funciona el control Z. Entonces lo que yo hice fue parado aquí en el lienzo, ¿sí? Parado aquí en el lienzo, entonces en compilar, que es donde están los elementos, entonces le digo, quiero este gráfico de embudo. Entonces, ¿qué le voy a poner a ese gráfico? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, por categoría, cómo fueron las ventas. Bien, entonces es muy parecido a la tabla dinámica que uno hace. Entonces, de los datos aquí, voy a buscar la categoría. Cantidad, ciudad, código de categoría, nombre de la categoría, este. Y a esa categoría le voy a colocar la medida total ventas. Y aquí tengo las ventas por categoría. Voy a hacer otro clic acá y de compilar voy a escoger este gráfico circular. De los tres punticos puede coger bien el elemento. Entonces le voy a decir que aquí por ciudad se puede hacer un mapa, pero pues hay veces que toca activar. Entonces, pues se me alarga aquí, no quiero como aprovechar cada minutico aquí, pero se pueden hacer gráficos de geolocalización, ¿no? Entonces, ahí por ciudad, yo quiero saber por ciudad cuánto fue el total de las ventas, la medida. Hago otro clic aquí en el lienzo y voy a escoger este gráfico de barras. A este gráfico de barras voy a agregarle el producto y el total de las ventas netas, la medida. Hago clic aquí en el lienzo y ahora voy a colocar los filtros para que ese tablero pueda yo seleccionar un filtro y él automáticamente actúe sobre todos estos elementos y me diga, por ejemplo, de acuerdo a eso, cuánto vendí por año, cuánto vendí por mes, cuánto vendí por zona, por canal. Entonces puedo colocar los filtros. Esos filtros aquí se llaman segmentación. Hago clic aquí en el lienzo y aquí
Le digo segmentación de datos, este que tiene el embudito. Entonces voy a hacer un segmento para poder filtrar por año. Entonces, lo hice con este, ¿no? Entonces, a ese segmento le voy a cargar el año que está en la fecha de la factura. Entonces, aquí está fecha del pedido, fecha de la factura. Él hace una jerarquía igualita a las de Excel cuando hace unas tablas dinámicas con fechas. Cuando usted está haciendo una fecha en Excel, está haciendo una tabla dinámica en Excel y coloca un campo fecha, ya sea en columnas o filas, él automáticamente hace un agrupamiento por año, trimestre, mes, día. Aquí es lo mismo. Esto no necesitó ninguna fórmula, esto lo hizo solito Power BI. Entonces, a este segmento que está aquí, le voy a colocar el año. Pero le voy a cambiar la presentación al segmento. Cierro aquí, cierro aquí. Y por formato, donde dice configuración de la segmentación, no le voy a decir en estilo que sea un entre, sino que sea mosaico y ahí me los cambia a botoncitos. Mosaico. Hago clic aquí en formato y otra vez clic para que vuelva y me aparezca en blanco, sin que me expanda cada uno de estos menús. Clic y clic. Yo tengo seleccionado esto, ¿no? Entonces vuelvo y repito, lo quité por, teniéndolo seleccionado, lo quité por configuración del segmento y en estilo lo cambiamos ahí. Bueno, ahorita lo arreglamos. Voy a colocar control C, control V. Pero ahora no lo quiero por año, sino que lo quiero por mes. Entonces cambio en datos. En la fecha de la factura ya no escojo año, sino que escojo mes. Control C, control V. Hay que quitar el uno para poder colocar el otro, ¿no? Entonces aquí voy a colocar otro segmento. Quito el año, quito el mes, quito esto fecha. Ahora le voy a colocar un segmento por el tipo de pedido. Pedidos tipo A, pedidos tipo B. Esto lo puedo reducir un poquito. Se lo abro un poquito más. Ahí me queda. Y pues le voy a colocar aquí. Siempre seleccionenlo sobre los bordes, ¿no? Porque si lo selecciono muy adentro, pues de una vez les filtra, ¿sí ves? Entonces, aquí en el borde. Entonces, aquí en el borde, cierro aquí, formato. Por aquí en valores, donde dice fondo, entonces le voy a colocar un fondo. Y la letra blanca. Le cambio un poquito el tamaño.
Repito cómo lo hice. Teniendo seleccionado en formato, por aquí dice valores. Entonces, en valores, aquí donde dice fondo, entonces le puse el color pues que estoy manejando. Y aquí en la fuente le puse blanco y aquí pues le cambié un poquito el tamaño. Aquí, teniéndolo seleccionado, valores y bajé hasta fondo. Puedo hacer como en Excel, copiar formato. Entonces aquí le digo copiar formato y lo coloco aquí adentro. Es que toca saberlo colocar bien ahí, formato y aquí. Copiar formato, ahí está. Usted mire que en este momento, por ejemplo, yo quiero saber cuánto se facturó, por ejemplo, con pedidos de tipo A, o sea, todas las que piden más de 1.500 unidades. 578 millones. De pedido tipo B, a la mayoría, ¿no? O sea que yo con este estudio, yo, por ejemplo, yo ya saco un potencial de clientes, ¿no? Que me están pidiendo determinadas, solamente 21 cumplen esa categoría, que me cumplen más de 1,5 millones. Yo ya ahí puedo tomar una decisión con eso, ¿no? Pero el grueso realmente está en pedidos de tipo B, ¿ves? Tan fácil como eso, mira. Ahora, claro, estos segmentos filtran todos los elementos, ¿no? Pues aquí falta arreglarlos, ponerlos bonitos, con colores, con cuadritos, pues que eso es lo que pone, pues le da la presentación al informe, pero realmente lo que se mide son los valores, los números, ¿no? Todos estos valores, todo eso pues forma parte del diseño, pero en este momento lo que quiero darle a mostrar es la facilidad con que yo puedo llegar a algo, ¿no? Para poder tomar una decisión. Y estos filtros pues se van a encargar de eso. Entonces, por ejemplo, en todos los 5 años, de acuerdo a esos productos que yo estoy manejando, ¿no? Son 6.112 facturas que se hicieron, ¿no? Ahora, ¿cuánto de eso fue en el 2018? Entonces, todo cambia, ¿no? ¿Cuánto en el 2019? En el 2020, en el 2021. Ahora, en el 2018, en enero, por ejemplo, ¿qué se hizo? En febrero, en marzo, en abril, sucesivamente, ¿no? Usted lo sigue leyendo. Aquí arribita borra el filtro, ahí está el borrador muy chiquitico ahí, ¿no? Ahí borro y restablezco los datos. Entonces, realmente, esto que acabamos de hacer se vuelve muy mecánico. Porque usted después de que haga 3, 4 dashboard y se siente a estudiar los formatos, esto por aquí, que es lo que uno se despista porque pues hay una gran cantidad de opciones, ¿no? Pero uno se las va aprendiendo en la medida en que usted va haciendo esto, ¿no? Ah, por dónde le cambia el título. Por ejemplo, el título, por dónde se lo cambia. Entonces puedo venir aquí a formato, y aquí dice título, vean. Yo le puedo decir aquí ventas netas por categoría. Ventas netas por categoría.
Entonces le puedo decir que lo centre, que le coloque un color al fondo, un color a la letra. Esto ya es muy mecánico, o sea, uno se lo va aprendiendo y se vuelve realmente, con el tiempo, pues se vuelve muy práctico y agiliza a uno, ¿no? Al comienzo uno pierde mucho tiempo porque mientras uno se memoriza por dónde está cada opción, ¿no? Pero aquí es así de fácil. Le puedo decir copiar formato y se lo pongo a este. Copiar formato y se lo pongo a este. Y le voy dando vida, ¿sí ves? Le puedo insertar imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí rapidito les voy a mostrar un dashboard que hice para un tablero para recursos humanos, por ejemplo. Entonces aquí, bueno, ya no me acuerdo por dónde lo coloqué. Bueno, ahí se me escapó y no los puedo mostrar ahorita. Bueno. Entonces aquí le puedo hacer un título, esto lo puedo seleccionar así, arropándolo y lo bajo. ¿Sí? Con clic sostenido arropo bien y lo muevo, no muevo los tres. Entonces por acá, por insertar, hay un cuadro de texto muy parecido a los de Excel. Entonces aquí vengo y le hago clic y ahí está el cuadro de texto. ¿Alguien iba a preguntar algo? Y profe, yo tengo una consulta. Dígame. Mm, eh, Usted, yo veo que ya creó la tabla de referencia, pero cuando yo quiera cargar más datos a esa misma tabla de Excel, ¿cómo lo hago? Cuando quiera cargar más datos a la tabla de Excel, Sí, para que me actualicen el Power BI. entonces tiene que abrir la fuente que es Excel. O sea que usted se viene aquí, por aquí está Seminario Power BI, abre dotación. Si hubo más ventas, pues simplemente lo que hace es llenar aquí. Continúa metiendo información. Como esto es una tabla, mire que él de una vez mete el registro a la tabla, ¿no? Eso ya forma parte de toda la base de datos. Entonces usted en Power BI le da a actualizar y le coge toda la nueva información que usted haya digitado acá. Y actualiza todos los informes. ¿Sí? Listo, profe, comprendido. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar otra cosa? Bueno, estaba aquí. Ya casi se me acaba el tiempo acá. Aquí inserté un cuadro de texto que son los mismos cuadros de texto de PowerPoint, de Word, de Excel, es el mismo. Cambias un poquito la presentación, pero el manejo es igual. Yo puedo colocar aquí distribuciones, el gancho limitada. Lo puedo centrar. Y por aquí teniéndolo seleccionado, bueno, le puedo cambiar el tamaño a todo esto. Le puedo cambiar aquí el tamaño a la letra. Negrilla. Le puedo colocar un fondo a esto. Tamaño y estilo. Por aquí por donde dice fondo, pues le pongo el color del fondo.
y por acá colocar la letra. Tengo un tablero, ¿sí? Donde yo fácilmente puedo filtrar de acuerdo a mi necesidad. Bueno, pues ahí falta arreglar un poquito más los gráficos, pero así es como se construyen, ¿no? Los dashboard, ¿no? Esto mismo en Excel, los que vayan a participar del seminario de Excel que voy a dictar mañana también, pues ahí también yo hago un tablero muy sencillo, pero tiene mucho más trabajo en Excel. Igual quedan muy bonitos, ¿no? Quedan muy bonitos, muy bien organizados, ¿no? Pero básicamente esa es como la forma de organizar esto. Bueno, ¿cuál es el potencial de esto? Que esto se publica, todo esto usted lo hace gratis, ¿no? No tiene que pagar eso. Hecho eso, usted lo puede publicar y subir este informe a la página de Power BI. Por eso no hay que pagar, simplemente, pues aquí en el seminario, pues mucha gente pues no tiene cuentas corporativas, entonces pues solamente lo explico aquí, pero ya en los cursos pues sí lo hago en su manera completa. Pero acá lo que hace es, se sube el informe a Power BI, entonces en ese informe allá en Power BI, pues se generan unos roles, unos permisos unos controles para ver quiénes pueden ver el formulario, el informe, ¿no? Pero para ya publicarlo y poderlo compartir, por eso sí hay que pagar. Pero por subir a la página de Power BI un informe, pues es simplemente tener una cuenta corporativa y se sube el informe, ¿no? Se sube el informe y queda en la web y usted lo puede compartir. Pero para compartirlo sí toca pagar. Bueno, yo ya en los cursos pues explico más detalladamente eso. Pero lo que es la carpintería aquí, entonces yo puedo hacer, por ejemplo, este es un tablero de ventas, pero yo puedo hacer un tablero por costos, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer un tablero específicamente por vendedor. El vendedor cuánto vendió por producto, cuánto vendió por zona, cuánto vendió por año, por mes, por canal. Y se va armando todo un proyecto, ¿no? Que es donde a través de una manera fácil, esto ya aparentemente se ve pequeño, pero realmente cuando se publica esto se ve a la totalidad de la pantalla, ¿no? Por ejemplo, un informe, un informe para una empresa, por ejemplo, ya publicado, se ve de esta manera, ya, así por aquí, que ya coloqué por aquí uno, pero ya borraron los links, ya es subir, entonces se ve informe, se ve a página completa, ya no se ve nada de esto, y se ve full pantalla, ¿no? Entonces uno a veces cree que esto es muy pequeñito, ¿no? Bien, es una pequeñísima, pequeñísima demostración. Este es un programa muy técnico, ¿no? Muy técnico, hay que amasarlo, hay que estudiarlo, hay que hacer el ejercicio, ¿no? Pero realmente no es que sea difícil de aprender. Los que tengan una buena fundamentación en Excel se les facilita mucho más entenderlo, ¿no? Porque se utiliza mucha formulación y muchas funciones muy parecidas, por no decir que iguales a las que maneja Excel. Pero esto era lo que estaba explicando aquí que se me fuera Paloma. Esto, pues realmente se vuelve muy mecánico y uno lo aprende a hacer porque usted ya aprende, cuando usted ya haga varios, usted ya sabe por dónde cambia el título, el color, las etiquetas, los valores, etcétera, etcétera. Cómo lo pongo bonito, pues, ¿no? Pero realmente el potencial del curso es aprender a hacer medidas como las fórmulas que acabamos de hacer y aprender a utilizar bien el Power Query para usted arreglar sus datos. O sea, el reto es que cuando a usted le dan una información y le digan, presénteme ese informe,
usted empieza a decir, bueno, ¿qué me falta de aquí? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo uno? ¿Cómo lo cruzo? ¿Cómo lo cambio? Esa es la verdadera magia de realmente la persona que sabe manejar Power BI. Esto se vuelve muy mecánico. Créanme lo que les estoy diciendo. Usted con dos, tres tableros que haga, usted ya aprende por dónde están los títulos y las demás formas pues, de ponerlo bonito y arreglarlo, ¿no? Y cambiarlo. Bien. Esta pequeña demostración o degustación, pues obviamente el propósito nuestro es como animarlos a que pues hagan cursos con nosotros. Nosotros vamos a tener unos inicios, ¿no? Y les queremos dar una información pues acerca de eso. Voy a parar aquí el video. ¿Cómo les ha parecido hasta ahí? ¿Cómo les pareció?